Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. Cuidemos el ambiente, evitemos los incendios. El daño puede ser severo e irreparable. No realice quemas ni encienda fuego cuando las condiciones sean de calor, sequía o fuertes vientos, o con valores altos en el índice de riesgo de incendio rural. Recuerde que las quemas están reguladas por ley nacional y provincial. Antes de quemar, se debe solicitar autorización a la Dirección de Recursos Forestales, dependiente del Ministerio de Producción, vía WhatsApp al 379-426-6393, vía correo electrónico a solicitudes-quemas@outlook.com.ar o personalmente en calle Perú 1120 de la ciudad de Corrientes o en las delegaciones del Ministerio de Producción en el interior de la provincia. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Corrientes. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Cuidemos el ambiente, evitemos los incendios. El daño puede ser severo e irreparable. Si ves fuego, avisa a bomberos, policía o defensa civil. Si el foco es pequeño y podés, apagalo.
Mantener los caminos en condiciones de tránsito para facilitar las tareas de monitoreo y control. Disponer de fuentes de agua accesibles que permitan la carga de los equipos de control. Tener los elementos mínimos para el control en su etapa inicial. La quema o fuego sin control pueden producir daños irreparables para el medio ambiente y la salud. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Corrientes. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita. La Correntina está. Donde más se necesita. Lotería Correntina. Siempre está. Cuando nosotros pensamos en el futuro y respondemos preguntas hacia dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos, cuáles son las obras para nuestro desarrollo, tiene que ver con una estrategia. Felicitaciones a todos los que hicieron posible este pacto para el crecimiento, porque solamente así vamos a construir el futuro de todos. Muchas gracias. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. En el año 2021, el Gobierno de la Provincia de Corrientes y el Ministerio de Educación iniciamos la creación de contenidos educativos audiovisuales para primer año de la educación secundaria. En 2022 el reto fue mayor. Aumentamos la producción generando contenidos disciplinares para segundo y tercer año, incluyendo también temáticas transversales y especiales. Triplicamos el capital humano con docentes, productores, correctores, diseñadores, editores, animadores y talleristas. Sinergizando esfuerzos. Profesionalizamos cada instancia del proceso con creatividad, trabajo y mucho compromiso. Crecimos. Evolucionamos. Actualizamos la plataforma corrientesplay.ar, mejorando la experiencia a los usuarios, quienes pueden acceder a los contenidos de manera libre y gratuita las 24 horas del día. EducaPlay es innovación. Modernizamos los modos de enseñar y aprender. Cada recurso audiovisual está acompañado de una guía didáctica para el docente que contiene una variedad de actividades sugeridas para el trabajo en los salones de clases o en las aulas virtuales, en forma individual o colaborativa. En EducaPlay ofrecemos a docentes y estudiantes una oportunidad única para conocer, respetar y valorar la cultura y la identidad, las tradiciones, los paisajes y las características propias de nuestra provincia. EducaPlay es tecnología para incluir a todos los correntinos.
carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su país. Nunca más al Estado Nacional del país. Muy buenos días a todos, 7:50 de esta mañana de lunes. Arrancamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca. Estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión, Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 46 de Chigarré. Muy bien, vamos a recorrer un poco lo que fueron las actividades estos últimos días, tanto viernes como el fin de semana. Vamos a arrancar por el viernes, justamente donde en nuestro hospital regional se hizo el lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal con la presencia del ministro de Salud de la provincia, el doctor Ricardo Cardoso, acompañado de distintas autoridades también a nivel local. Vamos a escucharlo y a ver un poquito por qué es tan importante continuar con esta campaña. Hoy acá en Goya para dar inicio a la campaña de vacunación antigripal. Esta campaña se realiza anualmente y hoy damos inicio de manera formal lo que va a ser la aplicación de dosis antigripales, primeramente para el personal de salud. Luego, a medida que recibamos dosis, vamos a ir avanzando con el resto de las poblaciones. Son las mismas de todos los años. Vamos a estar trabajando en los bebés de 6 meses a 24 meses. A su vez también vamos a estar trabajando con los adultos mayores a 65 años de vida y la población con factores de riesgo entre 2 a 64 años. Esas son las poblaciones en las que nosotros vamos a ir avanzando. Así que muchísimas gracias a las autoridades por estar presentes hoy acá, nuestro ministro de Salud, señor intendente, señor directores de la institución y las autoridades que nos acompañan, y a todos los colegas y compañeros de trabajo, del personal de salud. Muchísimas gracias por. Va a ser un acto sencillo, breve, como para marcar el inicio de esta campaña. Muchas gracias. No, voy a poner... Ah, bueno. Bueno, no está por poner. Bueno, buen día. En realidad, bueno, esta es la primera vez que se hace el inicio de la campaña antigripal acá en Goya. Obviamente que es importante para nosotros como hospital regional avanzar en ese sentido y bueno, arrancar acá la campaña, ¿no? Recién lo decía en una radio local, la prioridad es el equipo de salud porque en definitiva somos los que después vamos a cuidar al resto de la población. Por eso siempre es prioritario que el equipo de salud esté cuidado como corresponde. Y luego, como decía Marina, vamos a avanzar con respecto a la población en general. No hay que olvidarse que seguimos con la vacunación con respecto al COVID. Eso no, por ahí la población se olvida un poquito con el tema de la vacunación antigripal, pero bueno, la idea es que hay que continuar con la vacunación anti-COVID. Hoy ya tenemos las vacunas bivalentes, las vacunas nuevas, por lo tanto es importante seguir completando el esquema, porque el COVID tampoco se ha ido, entonces obviamente hemos comenzado a convivir con él como una enfermedad respiratoria más. Por eso la idea es que, bueno, hoy en el marco del lanzamiento nacional, en realidad, de la vacunación antigripal, que hoy se haga en Goya
también es importante para nosotros, más que nada por la importancia en el contexto provincial que tiene nuestro hospital regional. Así que muchas gracias a todos. Buenos días, gracias por la presencia, gracias a los intendentes, a los directores, Marina, a la Comisión de Administración, a mis compañeros de trabajo de la Comisión de Salud Pública. Bueno, Raúl le explicó perfectamente, y Marina también, de qué se trata. Para nosotros es un privilegio y era también una deuda de poder hacer este tipo de lanzamientos en el interior. Por supuesto que elegimos Goya por la importancia que tiene Goya como ciudad, también el hospital zonal de Goya por la importancia sanitaria que tiene para toda la provincia. O sea que era justo que acá lo hiciéramos este lanzamiento. Así que vamos a seguir trabajando con las distintas etapas, como bien explicó Raúl, de acuerdo a cómo vayan llegando las vacunas. Vamos a seguir trabajando con el calendario habitual, vamos a seguir trabajando con la vacunación COVID, y vamos a seguir trabajando ahora con esta nueva amenaza, vieja nueva amenaza que estamos volviendo a tener, que es el dengue. ¿Verdad? Que ya lo tenemos, que tenemos circulación, que vamos a tener su personal de salud, así que tenemos que conocer lo que está ocurriendo en la provincia, el dengue y chikungunya estamos teniendo, así que vamos a pedirle la colaboración como siempre, cuando ocurren estas cosas, y como lo ha ocurrido con el COVID, la inestimable colaboración por parte de ustedes, el gran sacrificio y la gran contracción al trabajo en favor de la sociedad a la que nos rodea. Así que gracias a la Intendencia, porque sabemos que también la colaboración de la Intendencia, en este caso acá en Goya, con nuestro hospital, es muy fuerte y el trabajo en conjunto es muy importante. Hoy estamos también en las calles de Goya trabajando en conjunto con el programa Salud a tu Casa, que lo estamos haciendo en toda la provincia. Son 500 personas que se están movilizando en toda la provincia para hacer atención primaria de la salud, que es uno de los fundamentos y pilares de nuestro plan de salud. Y también vamos a visitar la obra del hospital. Ustedes saben que el gobernador decidió hacer un segundo hospital pediátrico acá en Goya. Eso es muy importante, ese rato que lo veníamos pidiendo y se falta para la provincia, porque esto no va a ser un hospital pediátrico para Goya, sino para toda la provincia de Goya. Gracias, siempre un gusto estar acá en esta ciudad tan linda. Buenos días a todos, el ministro de Salud de la provincia, el doctor Martínez, el doctor Sosa, y a todo el equipo de salud, tanto del ministerio que nos acompaña hoy, como al equipo de salud acá del hospital. La verdad que nosotros veníamos charlando con Raúl de hacer este lanzamiento y otras cuestiones que respecta a la salud de la ciudad de Goya. Y me parecía oportuno venir también a acompañar en este lanzamiento de la campaña de vacunación, teniendo en cuenta de que venimos de un proceso difícil con la pandemia, donde el hospital de Goya, con todo el equipo de salud, tuvo que readecuarse a esa situación, tuvo que poner todas las instalaciones y la infraestructura del hospital a trabajar directamente a lo que nos fue la pandemia. Eso hizo que tengamos que desatender algunas cuestiones. Nosotros desde la municipalidad acompañamos ese proceso, tratando de hacer un poco el aguante desde atrás con la atención primaria de la salud que tenemos nosotros en la municipalidad. Por suerte ese proceso ya terminó y ahora de alguna manera volvemos nuevamente a la normalidad o a la nueva normalidad. En eso, como decía el ministro hace unos días atrás, con el doctor Martínez y el equipo de atención primaria de salud del hospital, de la municipalidad y de otras localidades vecinas, se largó el programa
Muy bien, ahí veíamos y escuchábamos el lanzamiento de esta campaña antigripal para esta temporada, justamente desde nuestro hospital regional, con la importancia que esto amerita también, ¿no? Como lo han dicho las autoridades, por ahí nosotros como vecinos olvidamos la importancia que tiene nuestro hospital con respecto a la región, y poder lanzar esta campaña a nivel provincia desde Goya es un plus bastante grande, así que felicitaciones a todo el equipo de trabajo. Muy bien, continuamos en nuestra ciudad. Vamos a hablar un poquito sobre la Fiesta Nacional del Surubí. Cerca de 1000 equipos inscriptos para el Mundial de Pesca, un número que sigue sumando. Es el concurso de pesca más convocante del país, la fiesta de mayor trascendencia de la región. Goya se prepara para la edición imperdible del Mundial de Pesca. Cada vez falta menos para vivir una semana intensa la 46ª edición de la Fiesta Nacional del Surubí, con 7000 metros cuadrados que ofrecerá la 35 Expo Goya. A medida que se acerca la fecha, crecen las expectativas y aumenta el número de inscriptos. Cerca de 1000 embarcaciones ya están registradas para ser parte de la largada del sábado 29 de abril. Todo se prepara para el concurso de pesca más apasionante de aguas dulces, 995 equipos inscriptos para la edición 2023. Más de 3000 pescadores buscarán la consagración en el Mundial de Pesca. La 46ª edición repartirá 7 embarcaciones y muchos premios más. Concurso por puntos, pieza mayor, zonas, dama mejor calificada y algunas categorías que se premiarán. El registro se realiza a través de la página web oficial. La inscripción en esta etapa tiene un costo de 90.000 pesos en un solo pago. Se recuerda, para quienes se registraron anteriormente y lo hicieron en cuotas, deberán tener canceladas las mismas antes del 14 de abril. La ciudad de Goya, la provincia de Corrientes, palpita la edición 46 de la Fiesta Nacional del Surubí, que se llevará a cabo del 24 al 30 de abril. Una semana intensa para vivir Goya a pleno: pesca, espectáculos musicales, expo, gastronomía, glamour, peña, chamamé y carnaval. Las propuestas para disfrutar el Mundial de Pesca. Así que bueno, nos estamos acercando a la meta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si no me equivoco, es un máximo de 1200 embarcaciones o 1250, ronda en ese total, que la otra vez estábamos comentando, justamente viendo cómo está el tema de las zonas, cómo se están preparando con toda la logística y la gestión, que sabemos que empieza muchísimo antes de la fiesta. Así que bueno, de a poquito vamos teniendo un poco más, para la redundancia, de detalles acerca de cómo se vienen los preparativos para nuestra fiesta mayor. Muy bien, vamos a pasar a hablar un poquito sobre educación. Vamos a compartir unos números. Solamente el 43% de los chicos llegan a sexto con buenos resultados. Bueno, esta cifra impacta porque uno en general habla del fracaso de la secundaria, de las dificultades para retener a los chicos en el sistema educativo formal, de que salen de la secundaria sin saber nada, pero este dato tiene que ver con el primario. Cada vez viene de antes el problema, ¿no? Cada vez más atrás. Claro, efectivamente. Hace 20 años que venimos hablando de que es necesario modificar, transformar la escuela secundaria, una escuela pensada en el siglo XIX para el siglo XX y que no da respuestas en el siglo XXI. Y entonces, digamos, muchas propuestas y alternativas para modificar algo que no modificamos de raíz, pero bueno, dejemos eso aparte en un minutito. Y ahora este informe da cuenta de que uno de los problemas, una de las causas fundamentales del fracaso en la escuela secundaria es la misma escuela primaria, aquella que durante décadas garantizaba que los argentinos salíamos de allí después de 6 o 7 grados, depende de la provincia, sabiendo leer y escribir, interpretar un texto, los cálculos básicos en matemática. Bueno, el número que vos diste es tremendo, 43%, o sea, aproximadamente 6 de cada 10 no llegan con conocimientos, digamos, satisfactorios en lengua y matemática, pero además, en nuestra Argentina, tan federal desde la Constitución y tan desigual desde la realidad, si te vas al noroeste o digamos, al NOA o al NEA, ¿sí? Te encontrás, por ejemplo, en
en la peor situación a Chaco, donde solo el 25% llega en buenas condiciones. Es decir, 1 de cada 4 pibes en Chaco solo tiene esas herramientas para enfrentar luego, ¿qué? Una escuela secundaria que es obligatoria. Entonces, claramente, el fracaso casi está anunciado. Es decir, nosotros los profesores de secundaria, ¿qué esperamos cuando empezamos a dar clase? Y bueno, que un pibe sepa leer, escribir, interpretar esto de biología, de química, de historia. Ahora, Gustavo, este drama educativo, ¿no?, que pone en riesgo no solamente a esos chicos, que es la ciudadanía futura, ¿no? ¿Cómo, no sé si lo tienen medido, la diferenciación entre la escuela pública y la privada? Bueno, a ver, hay una diferenciación, pero no es tan dramática como uno podría pensar y decir, bueno, la escuela pública es el lugar donde no hay aprendizaje. Es sorprendente ver que, bueno, sabemos, en Argentina muchas familias hacen un esfuerzo tremendo, hoy más que nunca con los niveles de inversión que tenemos, ¿para qué? Para mandar a sus hijos a la escuela privada. Y una de las razones es fundamentalmente porque necesitan que los chicos y chicas tengan esa rutina de ir a la escuela, porque ellos tienen otra rutina, la del trabajo. Entonces necesitan imperiosamente que haya escuela a pesar de todo. Sin embargo, hay diferencias, pero no es que 9 de cada 10 que van a la escuela privada tienen esos conocimientos, ¿sí? A lo sumo es 6 de cada 10. Entonces te das cuenta que la escuela en general ya tiene un problema que está más vinculado con ¿qué? Con cómo enseñamos, ¿sí? Y hay un punto esencial, la alfabetización inicial. Es decir, hoy nosotros tenemos chicos en tercer grado que terminan tercer grado efectivamente y no saben leer y escribir en tiempo y en forma. O sea que bajamos más todavía, ¿no? ¿Y esto es decir, por tenemos qué, un Gustavo? problema. O sea, en nuestra época, yo tengo 49 y la verdad es que yo iba a un colegio parroquial y de todo mi grado, la verdad, yo no recuerdo a nadie que haya pasado a segundo grado sin saber leer y escribir fluido. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó en el medio? ¿Con qué tiene que ver? Porque vos decís que esto no hace distinción o hace una distinción muy menor entre gestión pública y gestión privada. ¿Qué pasó? Bueno, dos cosas. Cuando vos tenías 6 o 7, ¿cuál era el índice de pobreza en la Argentina? El mío, ¿sí? Era del 5%. Yo tengo 63. Era del 5%. Yo iba a una escuela primaria, Casillas de Madera, en el conurbano bonaerense, y todos aprendimos a leer y escribir, y muchos intentamos ir a la escuela secundaria y avanzamos. La escuela secundaria no era una escuela secundaria para todos en mi época, sí, seleccionaba efectivamente, pero a ver, ahí hay el telón de fondo de la escuela es ese, ¿no? Es ese. A ver, hace muy poquito, menos de un mes aproximadamente, UNICEF nos dio un número, creo que tremendo para todos, ya no para la escuela solamente, por el cual 2 de cada 3 pibes en Argentina pertenecen a familias pobres. Entonces, bueno, a mí me parece que hay una confluencia de factores bien evidente, Gustavo, porque vos tenés problemas quizá en los planes de estudios, problemas vinculados con la capacitación docente, que son los que tienen que impartir los conocimientos, y después lo que pasa en las casas, sobre todo en esta etapa, porque estamos hablando de la escuela primaria y de la alfabetización. En esa etapa, si vos venís de un hogar en donde, bueno, tus padres quizá tampoco están debidamente alfabetizados o manejan un lenguaje reducidísimo respecto de la utilización de las palabras y la terminología, bueno, ni hablar si no tenés acceso adecuado al alimento o a la infraestructura básica, ¿no es cierto?, de salud y de vivienda. Y claro, ¿qué podemos esperar? Ahora tenemos un problema adicional y para terminar de responderle a Marina. Nosotros hace 30 años aproximadamente que tenemos unas ciertas concepciones vinculadas con teorías de aprendizaje, de enseñanza, de la lectoescritura y de la matemática en la escuela primaria. De hace 30 años que venimos formando y capacitando a los docentes y aplicando esas metodologías mejor o peor en la escuela primaria. Evidentemente los resultados no son los esperados. Si uno se compara con el resto de los países de la región, no hay que irse a Finlandia como en otros momentos, ni a Japón, ¿no? Aquí, Paraguay, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Brasil, que ha mejorado muchísimo. Es decir, se encuentra que nosotros no solamente
en la tabla de posiciones hemos descendido, sino que estamos mal porque estamos bajando nuestro propio rendimiento. Claro. O sea, hay que revisar efectivamente cómo estamos enseñando, no solamente porque ¿qué está claro? ¿Qué hay que enseñar? Y la alfabetización inicial, hay que enseñar a leer y escribir a chicas y chicos entre 6 y 8 años. Ahora, evidentemente, el cómo lo estamos haciendo no está dando los resultados esperados. Ahora, después y de en 30 ese años sentido, es momento. Gustavo, más allá de Sí. todas estas condiciones de contexto que daba Débora, que la verdad, bueno, vos compartís, es muy difícil como punto de partida, pero me quiere dar en esto de cómo lo estamos haciendo. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Con los nuevos métodos, con el llamado constructivismo? ¿Con qué tiene que ver? Efectivamente, sí. Nosotros lo decís vos muy claramente. Nosotros hace 30 años que usamos esa teoría vinculado al constructivismo en la escuela. Sí, exactamente. Hacemos eso y evidentemente... ¿Me lo explicás en una línea? ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Que los chicos... bueno, yo no soy especialista, te lo voy a decir desde la matemática, ¿sí? Porque es mi especialidad y no la lectoescritura. Nosotros proponemos que los chicos vayan construyendo ese conocimiento en el tiempo, ¿sí? Que ellos dispongan para que paulatinamente y con las herramientas que ellos tienen vayan construyendo ese conocimiento matemático. En la lectoescritura pasa algo similar. Hay algunos errores en términos de lo que hacemos los maestros, sí los hay, bueno, pero ahora, evidentemente perdón, Gustavo, más si allá... hace 30 años que estamos aplicando métodos relativamente similares frente a una sociedad que ha evolucionado del modo que evolucionó en los últimos 30 años, sobre todo vinculado al acceso a la tecnología y al conocimiento que tienen los chicos, más el deterioro cultural y social de muchos sectores de la Argentina empobrecida, y algo no hay que ser pedagogo para darse cuenta que estamos mal. Hay que hacer algo. Exactamente, hay que hacer algo porque además... lo que nosotros hacemos en Argentina no es que se aplica en todos los países de la región, se utilizan otros métodos que están más vinculados incluso a lo que nosotros hacíamos, ¿sí? Claro, a la corrección del error, ¿no? Y al cumplir eso plazos de está claro. aprendizaje, ¿no? Bueno, que lo vaya aprendiendo como vaya pudiendo, que se equivoque, ni le corrijas la ortografía. Esto yo lo veo también, lo vi en mis sobrinos, lo veo en mi hija, y a nosotros nos tenían así con los objetivos que había que cumplir. Sí, bueno, además hay una cuestión vinculada a la conciencia fonológica, vinculado con esto que nosotros aprendíamos seguramente, los que estamos acá, M con A, MA, M con M. Efectivamente, esto no se enseña de esta manera, ¿sí? Se utilizan otras cuestiones diferentes y evidentemente hay que repensar, ¿sí? qué es lo que hacemos, ¿sí? De hecho, bueno, desde un grupo en el que yo participo, que es la Coalición por la Educación, estamos sacando un informe vinculado a qué cosas tienen que saber los chicos al terminar cada grado de la escuela primaria, vinculado con matemática y lengua. Y lo vamos a socializar a través de todas las redes sociales para que madres y padres sepan qué tienen que esperar mínimamente, lo básico de cada grado. E incluso dentro de un tiempito vamos a elaborar un autotest para que, porque efectivamente para las familias es muy difícil saber, bueno, pero ¿qué tiene que saber leer? ¿Qué tiene que poder calcular un niño cuando termina? Claro, pero ustedes en ese informe, Gustavo, ponen una serie de cuestiones que tienen que saber, pero el 40% no la sabe y pasa igual de grado. Entonces, si pasan igual, ¿qué hacemos? Bueno, efectivamente nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? En un proyecto de reconstrucción de la escuela pública argentina en términos de un tiempo que no sea el inmediato, el de un gobierno. Hay que pensar en algo que trascienda uno. Sí, por de mediano plazo. O que trascienda la partidización, la ideologización, si es estigmatizante, si no es estigmatizante. Y las cosas básicas, decía Debbie, lo de la repitencia, yo sé que está discutida en todo el mundo, lo entiendo. Pero la evaluación, evaluemos a los chicos y evaluemos a los docentes. Yo sé que se me va a dar un tacho en la cabeza, pero... Y a las escuelas, y que sea información disponible. Bueno, y además, lo último, perdón, hablabas de que no es tan grande la brecha como históricamente entre la escuela pública y la privada, que hay chicos que van a la escuela privada que igual tienen dificultades en el acceso al conocimiento cuando finalizan cada etapa.
¿Vos tenés idea de lo que cuestan esas escuelas privadas hoy en la Argentina? La enorme cantidad de familias que hacen un esfuerzo descomunal porque son cientos de miles de pesos para a lo mejor 2 o 3 hijos. ¿Y en qué se convierten esas escuelas entonces? ¿En lugares que continúan a los chicos mientras los padres trabajan? ¿Pero aprenden o no aprenden? No aprenden. Hoy en Argentina, lo tenemos que decir así de claro, nuestros chicos al terminar la escuela primaria, ¿sí?, en un porcentaje altísimo, no aprenden esas herramientas básicas que les van a permitir llevar adelante una escuela secundaria que luego les va a abrir el mundo del adulto, ¿no? O sea que haga estudios superiores o que vayan al mundo del trabajo. Pero ahora tenemos una de las razones. Creo que estos informes dan luz acerca de esto, ¿no? Tenemos una razón. La escuela primaria no hace lo que, por distintas razones, no hace lo que tiene que hacer. Bueno, hay que ir por la escuela primaria para transformarla seriamente. Gracias, Gustavo. Un placer hablar con vos y tomarnos un rato para que la urgencia no nos tape o no nos distraiga de lo importante, de lo que es de fondo. Una cosa, cuando si quiere la gente seguir discutiendo de esto, me encuentran en las redes sociales como Gustavo Sorsoli y ahí podremos seguir haciendo cosas para que se haga y para que se haga, digamos, en la agenda pública esté este tema, ¿no? Que ustedes ampliamente lo ponen en la mesa. Gracias, Gustavo. Sorsoli, todo con Z, todas las veces Sorsoli. Todo con Z. Todo está en el graph ahora. Gracias. Sí, gracias. Muy bien, ahí escuchamos un poquito sobre educación, que al fin y al cabo son parámetros y son cuestiones que no son nuevas, son problemáticas que venimos hablando y planteando hace tiempo, muchas de las problemáticas que por ahí no se quieren hablar porque son temas que es cierto, no sé si la palabra sea sensible, pero son temas muy críticos, que por ahí no es culpa de una generación, no es culpa de un sector, por ejemplo, de los docentes, no es culpa de los directivos, todos estamos de acuerdo que no es culpa de los chicos. Es un conjunto, un cúmulo de cosas que se van sumando y generan el resultado que tenemos hoy en día, por ejemplo, con respecto a la educación, porque son situaciones que las vemos replicadas en otros sectores también. Pero el tema de la educación, sin dudas, más que nada para nuestro país, ¿no? Teniendo destacable educación pública, por ahí ver la diferencia, primero de nada, entre el colegio público y privado, que hasta lo vemos nosotros, lamentablemente, en nuestra ciudad, a ser del interior, como siempre decimos, ni nos imaginamos lo que deben ser en las grandes capitales, partiendo de esa base que no tendría que haber diferencia entre una y otra, y después, claramente, todo lo que acontece, ¿no?, a la cuestión de paros, por ejemplo, o a la calidad docente que hay en ciertas regiones. Esto sin dudas es sin generalizar, sabemos que hay docentes espectaculares en nuestro país, sin dudas en nuestra ciudad también, pero eso lamentablemente no implica que todos los docentes sean excelentes. Entonces, sumando un poquito todas las cuentas, tenemos el resultado que tenemos hoy en día con respecto a la educación para nuestros chicos. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito sobre la situación ígnea en nuestra provincia después de las precipitaciones que tuvimos durante estos días, pues no fue solamente en el departamento de Goya, sino por suerte en gran parte de la provincia. La provincia registró 2 focos de incendios. El Comando Operativo de Emergencias de la provincia de Corrientes informó para este domingo 19 de marzo que en las últimas horas se registraron solamente 2 focos de incendio. Ambos están activos y se encuentran en Lomas de González y General Paz. Recordemos que el comando, cuyas instalaciones se hallan en el Ministerio de Seguridad, tiene como objetivo principal definir las distintas acciones para hacer frente a eventuales focos ígneos y para su prevención, con la implementación de equipos de última tecnología. Está conformado por miembros del Gobierno Provincial, del Nacional, de la Policía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Ejército, Prefectura Naval, Cruz Roja Internacional y el sector privado. Así que, bueno, un poquito la situación con respecto a la redundancia, la situación ígnea en nuestra provincia, que bueno, comparado con la semana pasada se ve una leve mejoría. Continuamos, la provincia destina 5.000 millones de pesos en asistencia financiera para productores en emergencia. En primer lugar,
Vamos a observar y escuchar la presentación de las líneas financieras del Fondo de Desarrollo Industrial, FODIN, y del Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes, FIDECOR, a cargo del señor Ministro de la Producción, ingeniero Claudio Anselmo. Buenos días. Ante todo, señores ministros del Poder Ejecutivo que me acompañan, señor Ministro de Hacienda, contador Marcelo Rivas Piacentini, legisladores nacionales y provinciales que nos acompañan, señores funcionarios de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo, intendentes que están presentes y fundamentalmente a todos los representantes de las entidades gremiales, del sector productivo de la provincia y a los productores que se han acercado y los medios para escuchar esta presentación. Como ustedes saben, estamos atravesando ya 3 años de una situación de emergencia agropecuaria originada por la sequía, una situación que prácticamente no tiene antecedentes en los últimos 100 años de la provincia de Corrientes, en los cuales, para ser gráfico, prácticamente en estos 3 años que comenzaron en marzo del 2020, hemos perdido el equivalente a un año de lluvias. Ese es el impacto de lo que significa esta sequía y que ha afectado a todas las actividades productivas de la provincia, lamentablemente. Por supuesto, con distinto impacto según sus características, sus necesidades de agua y lo que ello afecta a su desarrollo productivo. La ganadería es sin duda una de las que más se ha visto afectada por su extensión, por la cantidad de productores. Tenemos cerca de 22.000 productores que se dedican en nuestra provincia a la ganadería, y así como comenzamos con una primera declaración de emergencia a fines del 2020 para 13 departamentos, luego se fue progresivamente extendiendo a todo el territorio provincial. Y eso fue lo que obligó, por decisión del gobernador Valdés, hacia fines del año, el 22 de diciembre, a emitir el decreto 3771, que extendió, hizo una nueva prórroga de la situación de emergencia agropecuaria en todo el territorio provincial y todas las actividades productivas hasta el 1 de julio del 2023. En medio de esto hemos tenido que actuar mucho. No voy a reiterar lo que ya hicimos durante el año 2022, que fueron muchas acciones de llegar directamente a nuestros productores, sobre todo los más pequeños y más afectados. Pero es importante remarcar algunas de las últimas acciones que venimos realizando, en particular desde fines del año 2022 hasta ahora. Viendo cuál es la gravedad y los principales problemas, estamos realizando un operativo muy importante de entrega de alimento balanceado para nuestros productores ganaderos, los más pequeños, los más vulnerables, que ya ha otorgado 750.000 kilos de alimento a cerca de 3.000 productores en 20 localidades. Y vamos a continuar con esas acciones progresivamente hasta alcanzar a todas las localidades que lo necesitan, que son muchos y sobre todo en el centro-sur de la provincia. Los remates de pequeños ganaderos, que son una salida fundamental en este momento para la comercialización de Hacienda, en un momento en que es necesario no solo vender la tradicional zafra de terneros del otoño, sino descargar los campos y por lo tanto hay un proceso de liquidación de Hacienda. Ya hemos realizado 5 remates, por supuesto organizados por el LIDERCOR, con un gran esfuerzo, en los cuales han participado cerca de 500 productores y han comercializado 8.000 cabezas. Y hay en agenda 15 remates más, con lo cual totalizamos 20 remates en la provincia, en los cuales hay que recordar que se subsidian todos los costos de comercialización, de derechos y de flete para que el productor perciba precio pleno, que en la actual circunstancia donde tienen que desprenderse de su hacienda, de su producción o inclusive a veces lamentablemente parte de su rodeo productivo, esto es fundamental. También hemos tomado medidas en conjunto con el SENASA y FUCOSA para agilizar y flexibilizar la campaña de vacunación antiaftosa que recientemente comenzó el 13 de marzo. Ante la situación de emergencia es imposible pensar en una movilización total del rodeo como requiere esta vacunación. Por eso en los departamentos fundamentalmente del centro-sur de la provincia se está haciendo progresivamente de manera que no afectemos más el estado de la hacienda a partir de las necesidades de la vacunación. Y una situación que también ha sido reclamada por las entidades de productores y por muchos mensajes que hemos recibido es acerca de la posibilidad de ampliar
la presentación de las declaraciones juradas para la emergencia agropecuaria. Para eso, bajo instrucciones del gobernador, estamos sacando resoluciones que ampliamos, mantenemos abierto el registro de declaraciones juradas, no solo para aquellos productores que no se hayan presentado, sino para que aquellos que se presentaron en condiciones que ameritaban la declaración de emergencia y hoy están en situación más grave, puedan hacerlo nuevamente, actualizar su situación y en caso correspondiente entrar en la declaración de desastre, fundamentalmente en los departamentos del centro-sur de la provincia, que son los más afectados, como Mercedes, Curuzú-Cuatiá, Paso de los Libres, Monte Caseros, Sauce, Esquina también y toda la zona agrícola del departamento de Goya. Estos son parte de las acciones que venimos haciendo y que hoy se consolidan con líneas de financiamiento, que es la otra necesidad para apalancar el desarrollo productivo a través de un gran esfuerzo fiscal de la provincia. El tener las cuentas ordenadas, como permanentemente reitera el gobernador, es lo que nos permite hoy anunciar este tipo de medidas. Por favor. En primer lugar, a través del Fidecor. El Fidecor es un fideicomiso que tiene la provincia para el desarrollo productivo. El año pasado otorgó cerca de otros 2.000 millones de pesos en créditos a través de distintas líneas con una tasa que no existía en el mercado, una tasa límite del 19%. Ahora mantenemos esa tasa para los créditos hasta 3 millones de pesos destinado y con plazos hasta 84 meses para los productores de los distintos sectores, ganadero, arrocero, citrícola, hortícola, forestal y yerbatero, para aquellos no solamente que los que quieran necesiten hacer inversiones, sino para capital de trabajo. En este momento es necesario la adquisición de alimento, la adquisición de reservas forrajeras e inclusive financiar estos movimientos de hacienda que necesitan realizar. Y una línea más amplia para productores medianos hasta 30 millones de pesos con una tasa límite del 30% con garantía real y que también apunta a lo mismo. Esto es lo que permite hacer el sano estado de las cuentas fiscales de la provincia. La otra línea, que también complementa de alguna manera, se hace a través del FODIN, el Fondo de Desarrollo Industrial de las Provincias. En medio de esta situación de emergencia tenemos que enfrentar una problemática, que es la de la industria cárnica, que a través de resoluciones nacionales que se fueron emitiendo del 2020 hasta el 2022, enfrenta una necesidad de adecuación a cambios en sus condiciones de operación y comercialización, fundamentalmente por la necesidad de pasar de la tradicional comercialización de media res al sistema de cuarteo troceado de la carne. Eso que si bien todavía está en una situación de discusión en una mesa federal de carnes, por un lado la provincia de Corrientes hacia fin del año pasado, a través de una resolución del Ministerio de Producción, prorrogó los plazos de adecuación hasta el 30 de junio del 2023 y si es necesario lo vamos a prorrogar aún más hasta que todos los frigoríficos y plantas de faenas provinciales estén en condiciones de hacerlo. Y tal como nos reclamaron en reuniones que hemos tenido con ellos, se lanza esta línea de 3.000 millones de pesos para fortalecer esta cadena, permitirle la adecuación a estas condiciones, fundamentalmente a los frigoríficos de tráfico provincial y aún las plantas de faena municipales, para que puedan adecuarse a estas nuevas condiciones operativas y de comercialización. Si no tuviéramos este tipo de, reitero, de sanidad de las cuentas fiscales de la provincia y de orden, tanto en la recaudación como en el uso, sería imposible establecer este tipo de medidas de promoción, que de alguna manera, resumiéndolas, alcanzan a un paquete de 5.000 millones de pesos destinados a atender a nuestros productores en emergencia y a las industrias vinculadas a toda la cadena productiva de la provincia. Esto es lo que en este momento estamos en condiciones y de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación de la emergencia productiva a raíz de la sequía, vamos a ir disponiendo las medidas necesarias de acuerdo a las instrucciones que permanentemente nos da el gobernador de la provincia. Muchas gracias. Muy bien, 30 minutos pasaron de las 8 de esta mañana de lunes. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria y ya volvemos.
Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consúltanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. Nace La Unidad, donde unimos historia y presente, patrimonio cultural y oportunidades de negocios, lo nuestro y el turismo, la historia y la innovación. Nace La Unidad, para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. En el año 2021, el Gobierno de la provincia de Corrientes y el Ministerio de Educación iniciamos la creación de contenidos educativos audiovisuales para primer año de la educación secundaria. En 2022 el reto fue mayor. Aumentamos la producción generando contenidos disciplinares para segundo y tercer año, incluyendo también temáticas transversales y especiales. Triplicamos el capital humano con docentes, productores, correctores, diseñadores, editores, animadores y talleristas. Sinergizando esfuerzos. Profesionalizamos cada instancia del proceso con creatividad, trabajo y mucho compromiso. Crecimos. Evolucionamos. Actualizamos la plataforma corrientesplay.ar, mejorando la experiencia a los usuarios, quienes pueden acceder a los contenidos de manera libre y gratuita las 24 horas del día. EducaPlay es innovación. Modernizamos los modos de enseñar y aprender. Cada recurso audiovisual está acompañado de una guía didáctica para el docente que contiene una variedad de actividades sugeridas para el trabajo en los salones de clases o en las aulas virtuales, en forma individual o colaborativa. En EducaPlay ofrecemos a docentes y estudiantes una oportunidad única para conocer, respetar y valorar la cultura y la identidad, las tradiciones, los paisajes y las características propias de nuestra provincia. EducaPlay es tecnología para incluir a todos los correntinos. Cuidemos el ambiente, evitemos los incendios. El daño puede ser severo e irreparable. No realice quemas ni encienda fuego cuando las condiciones sean de calor, sequía o fuertes vientos, o con valores altos en el índice de riesgo de incendio rural. Recuerde que las quemas están reguladas por ley nacional y provincial. Antes de quemar, se debe solicitar autorización a la Dirección de Recursos Forestales, dependiente del Ministerio de Producción, vía WhatsApp al 379-426-6393, vía correo electrónico a solicitudes-quemas@outlook.com.ar o personalmente en calle Perú 1120 de la ciudad de Corrientes o en las delegaciones del Ministerio de Producción en el interior de la provincia. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Corrientes. Cuando nosotros pensamos en el futuro y respondemos preguntas hacia dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos, cuáles son las obras para nuestro desarrollo, tiene que ver con una estrategia.
Felicitaciones a todos los que hicieron posible este pacto para el crecimiento, porque solamente así vamos a construir el futuro de todos. Muchas gracias. Si podemos reciclar la vieja unidad penitenciaria, es porque antes hicimos la cárcel más moderna del país. Y donde había un edificio obsoleto, ahora vamos a hacer un espacio moderno para la innovación, la cultura, la diversión y el conocimiento. Nace la unidad. Para unir a los correntinos con el futuro. Corrientes somos todos. Bienvenidos a Goya, una ciudad de ensueño, con muchos lugares para visitar. Un rincón fascinante del litoral argentino. Un destino turístico privilegiado. Un entorno ideal para pasear sin apuros. De encuentros con amigos. Una ciudad con mucho pasado y un mejor presente. Con la elegancia de una ciudad moderna. Nuestra fiesta nacional del Surubí. Vení a vivir y sentir la naturaleza, el río, el deporte, el descanso, el relax, el sol, la gastronomía, la alegría de nuestra gente, chamigo. Una experiencia única que vale la pena vivirla. Goya, muchas emociones. Vení a Goya. Goya te quiere conocer. Cuidemos el ambiente, evitemos los incendios. El daño puede ser severo e irreparable. Si ves fuego, avisa a bomberos, policía o defensa civil. Si el foco es pequeño y podés, apagalo. Mantené los caminos en condiciones de tránsito para facilitar las tareas de monitoreo y control. Disponé de fuentes de agua accesibles que permitan la carga de los equipos de control. Tené los elementos mínimos para el control en su etapa inicial. La quema o fuego sin control pueden producir daños irreparables para el medio ambiente y la salud. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de Corrientes, de la Dirección de Recursos Forestales del Ministerio de Producción y de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Corrientes. Hagamos viral esto. Estamos atravesando un periodo de sequía, donde todo fuego, mínimo que sea, es muy peligroso y produce daño irreversible para el ambiente. Por eso está totalmente prohibido el uso del fuego en esta provincia. Ayúdanos a compartir este video. Ahora vamos a recorrer en carritos las plantaciones de arándanos que hay en Corrientes. ¡Vamos! El arándano es justamente esto, una cobertura, un árbol, una planta, y se cosechan solamente las que están maduras. Así que, muy dulce, muy bueno. Esto es el arándano temprano que entra directamente a Estados Unidos. Se cosechan en estas bandejas y luego son puestas en bandejitas más pequeñas. Son de muchísima calidad, los mejores del mundo. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa,
entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Donde había una cárcel obsoleta, vamos a construir La Unidad, un polo de desarrollo estratégico para la ciudad que contendrá el Museo de la Cárcel, un centro de ciencias, un polo gastronómico y un paseo de compras. Nace La Unidad para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, continuamos con los temas que interesan. Nos vamos a nuestro portal identidadcorrentina.com.ar para continuar hablando un poquito, ¿no?, sobre cómo está afectando toda esta situación climática a nuestra zona rural. El fin de la niña. ¿Qué pasará con el clima y cuáles son las urgencias para los campos en los próximos meses? Una nota que, como decíamos, lo pueden encontrar en identidadcorrentina.com.ar. La normalización de la temperatura del Océano Pacífico hizo que el fenómeno climático se diluyera, aunque los efectos de la sequía continuarán. Se esperan mayores lluvias para abril y mayo. Serán necesarios entre 200 y 300 milímetros para llevar la siembra de trigo. Esta semana, diferentes organismos oficiales agrupados en la Mesa Nacional del Monitoreo de Sequías informaron la finalización del fenómeno climático de la Niña y agregaron que el pronóstico presenta una muy alta probabilidad a que se mantenga la fase neutral al menos hasta el inicio del invierno austral. Hay que recordar que la situación climática adversa afectó durante 3 años consecutivos a nuestro país y lo llevó a sufrir una de las peores sequías de la historia. Si bien este evento natural culminó, esto no significa el final del déficit hídrico, ni cambios inmediatos en la situación del campo argentino, pero sí genera un cambio de perspectivas. La Niña se da cuando la temperatura del Océano Pacífico Central se ubica por debajo de los niveles normales y, en nuestro país, eso genera lluvias menores a los promedios históricos, que tras 3 años consecutivos produjo una sequía de dimensiones cuasi catastróficas. En los últimos meses el mar fue ganando grados hasta alcanzar una situación normal, por lo cual se pasó a un escenario neutral, que traería consigo un régimen de precipitaciones acorde a los registros históricos. El climatólogo Leonardo De Benizi indicó a Infobae que pasar del fenómeno de la Niña a una situación de normalidad implica un cambio en la circulación atmosférica, generando una distribución diferente de la humedad, que en caso de pasar a un escenario neutral, como en el que nos encontramos, será más positiva que los meses anteriores.
No obstante, el especialista marcó como un proceso este cambio de condiciones que lo va a ir haciendo en lo que quede de marzo y fundamentalmente en abril y mayo, que es ir mejorando a nivel de lluvias. Pero va a ser muy difícil poder recuperar todo aquello que perdimos en estos 3 años. En 2 meses no va a estar la solución, pero va a ser un poco más favorable con mayor actividad de lluvias. En este sentido, también puntualizó que si bien hay zonas que muestran cierta heterogeneidad en cuanto a la disponibilidad de humedad, de los últimos 3 años se perdió 1 entero de agua. Hay 1 año entero de agua perdida, en pocas palabras. Cuando pensamos que se normaliza el sistema de lluvia, se va a tardar mucho en que se recompongan los suelos. Esto es algo lento. En cuanto a las temperaturas que se pueden registrar en los próximos meses, De Vicini indicó que también habrá cambios, ya que la variabilidad térmica empieza a reducirse un poco, con temperaturas un poco más constantes, sin tantos picos. La magnitud de las olas de calor y frío se reducen. Esto no quiere decir que no sucedan, sino que la cantidad y la intensidad suelen ser menos fuertes que cuando estamos en el fenómeno de la Niña. Eso se va a ver en otoño e invierno, del cual no se espera que sea tan riguroso. Con respecto al campo, la agricultura, en especial la concerniente a los granos, fue una de las actividades más golpeadas por la Niña. De hecho, la cosecha de trigo concluyó como un desastre productivo, con un volumen del 50% inferior a lo que se pensaba recolectar, mientras que con la soja se encamina a finalizar con un panorama similar, ya que tras sendos recortes hoy se espera trillar solo 25 millones de toneladas, su peor marca en más de 20 años, solo para citar algunos ejemplos. Es por eso que la atención del sector está centrada en las próximas lluvias que se puedan dar para poder dotar de un piso a los rendimientos de soja y maíz, como así también generar las condiciones adecuadas para la próxima campaña de trigo que comienza a mediados de junio. Las lluvias de producirse llegarán tarde. Todos los cultivos que todavía están en carrera, como en el oeste y sur de Buenos Aires, gran parte de Córdoba y en el noreste del país, las precipitaciones pueden ser bienvenidas. Les pone un piso a los cultivos, pero en la zona núcleo, Santa Fe y Entre Ríos no van a recomponer la situación. Está todo muy deteriorado, indicó la jefa de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Cecilia Conde. Con una actual campaña agrícola en su tramo final, el próximo ciclo para el trigo se presenta como una oportunidad de recuperación para el sector productivo. Pero será de vital que se produzcan lluvias para que se pueda dar la siembra y, según contó Conde, el volumen de agua necesario debe ser por lo menos entre 200 a 300 milímetros. Dichas precipitaciones deben suceder durante el otoño hasta mediados de junio, que es cuando comienzan las siembras de los granos finos, es decir, trigo y cebada. En los 2 meses y medio que quedan se precisa acumular por lo menos 200 milímetros de agua y eso es lo que no está claro que suceda. Según Conde, si se consigue ese volumen de lluvias, se va a sembrar, pero es imperante esa cantidad de lluvia. Y por supuesto necesitamos que llueva en primavera, pero es primordial que llueva ahora, porque el invierno normalmente es muy seco. La fina se hace con el agua del otoño y cuando el cultivo comienza en su etapa de mayor demanda coincide con la primavera, que es cuando se retoman las precipitaciones. Continúa la nota hablando un poquito sobre cuáles van a ser las próximas respuestas que va a tener la zona rural, el campo en pocas palabras, con respecto a las intenciones o no de sembrar que tengan los productores y respecto a lo que se va a sembrar o no. Sí, bueno, un poquito de lo que se nos viene o los pronósticos que tenemos con respecto a las nuevas temporadas. Muy bien, continuamos, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a compartir este tipo de testimonios, en este caso podemos decirlo como ejemplos, que nos gusta mucho tenerlos en cuenta, más que nada para que el vecino vea, ¿no?, que siempre hay una respuesta y siempre hay algo más por hacer. Guardianes del Bosque, un grupo de jóvenes plantó más de 100.000 árboles y quieren llegar a los 300.000. Vamos a hablar de la sequía en primera persona. Un informe de Jason Main en donde un influencer, de hecho es un influencer en TikTok, nos cuenta en primera persona cómo está viviendo la sequía. Mirá.
che? ¿Todo en orden? Un placer. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes acá? Nosotros restauramos las sierras grandes de Córdoba con bosques de altura, bosques de tabaquillo. Ok, y o sea, están plantando tabaquillo acá. Sí, estamos plantando. Los últimos arbolitos llegaron justo para los últimos de esta temporada. ¿Ahora a dónde vamos? Ahora estamos yendo a uno de los pocos bosques nativos, densos, que quedan acá, en Pampa de Chala. Juan, ¿cómo arranca toda esta movida? Empezaron a haber sequías en las sierras donde vivimos, sequías sin precedentes por lo que nos dicen los vecinos de la zona, y empezamos a pensar cómo podíamos hacer para cuidar y conservar el agua en la zona. Y caminando los bosques que hay en las sierras Grande de Córdoba, los bosques de tabaquillo que todavía quedan, empezamos a entender la función que cumplen en el ciclo del agua y en el ecosistema, y en eso fue que empezó la idea de empezar a reforestar los bosques de altura, los bosques de tabaquillo. Es un árbol que tiene la capacidad de almacenar o bajar, mejor dicho, el agua de las nubes en sus hojas y las va infiltrando de a poco al suelo. Entonces retiene y va mandando, además de sostener el suelo, porque acá se fue perdiendo suelo. Al no haber bosque, no haber raíces que sujeten la tierra, se empezó a perder ese suelo. Es fundamental para que los ríos estén mejor. Sí, exactamente. ¿Esto acá antes era todo bosque? No todo, pero gran parte de las sierras estaba cubierta de bosque nativo. Era los que estudian cómo fue esto hace 300, 400 años. Lo que pueden observar es que eran manchones, islas de bosques entre pastizal y bosque, como un marmolado de bosques y pastizales. ¿Y cuántos plantines hacen o hicieron por temporada? ¿Cómo? Esta temporada que pasó hicimos 110.000, 115.000 plantines. Tremendo. Sí, un montón. Y ahora estamos empezando a producir los 300.000 que vamos a plantar en el 2023. En el mundo de la ecología y el ambientalismo es mucho voluntariado, mucho sacrificio, mucho de entregarle al proyecto lo que me sobra del día porque tengo otro laburo. Entonces dijimos, no, vamos a hacerlo bien, que sea profesional. Todos los que trabajen en esto se tienen que poder dedicar a esto para que funcione, y lo estamos logrando por suerte, así que un éxito. Juan, ¿y qué te gustaría que pase con todo esto? ¿Qué te imaginas en un futuro cercano? Lo que más me gustaría que pase es que esto se multiplique, que crezca, que escale, y que dentro de, como te decía, 15, 20 años podamos venir y que esto sea un bosque. Y no me refiero a esto, sino esto. O sea, la Sierra Grande de Córdoba recupere sus bosques y con eso toda la vida que conlleva. Me gustaría que el ser humano, que yo y todos nosotros podamos conectarnos más profundamente con la naturaleza, y que a partir de eso se genere una cultura de todo esto que estamos haciendo. El informe de Jason Main, que lo pueden encontrar también en tn.com. Muy bien, continuando un poquito con las actividades llevadas a cabo la semana pasada, vamos a hablar un poquito sobre el segundo encuentro de las áreas de mujer de la provincia, donde claramente Goya estuvo presente.
Sonia Quintana, en una jornada significativa aquí en el Club de Regatas, bueno, conmemorando lo que va a ser este encuentro provincial de las áreas mujer en toda la provincia, ¿no? ¿De qué manera se viene trabajando en este marco? Bueno, muy buenos días a todos. Hoy nos reunimos todas las áreas mujer de la provincia, que lo venimos haciendo desde el segundo año que llevamos adelante este encuentro de áreas mujer. Esto es muy importante para la provincia porque hoy es un encuentro de trabajo. Hoy les invitamos a trabajar a todas las localidades y a ser protagonistas, que seamos parte para generar políticas públicas para toda la provincia. Bien, teniendo en cuenta el primer encuentro del año pasado, ¿en qué se pudo avanzar en este contexto? Bueno, pudimos avanzar muchísimo porque empezamos a trabajar de forma articulada, que no lo hacíamos, y de conocerse. A veces hay casos que suceden en distintas localidades y como una está cercana a la otra, recurren de manera urgente, si bien nosotros estamos atrás con el respaldo y el apoyo de las profesionales, pero no se duda en recurrir de manera urgente en los casos. Por supuesto que falta, y estos encuentros hacen que nos conozcamos entre todas, para cuando hay alguna emergencia que sepamos acudir. Por supuesto que también hay muchos municipios que les falta crear el área mujer. Yo con esto le doy la importancia y los voy a invitar a aquellos municipios que todavía no tienen, porque deben poner a una persona, desde nosotros, de nuestro lugar la capacitamos, para que realmente puedan atender a todas las personas que necesitan ayuda. Más allá, bueno, de esta falta que usted marcaba, 50 municipios ya cuentan con esta área. Sí, 50 municipios tenemos hoy presente. Por supuesto, quiero decirle que esto se debe al gran apoyo que tenemos de nuestro gobernador Gustavo Valdés y del ministro de Desarrollo Social, Adán Gallo. Bien, de esta manera ustedes trabajan con profesionales, se capacita, siguen líneas de trabajo también y van escuchando las distintas propuestas de abajo hacia arriba. Por supuesto, hoy por hoy las mesas, como verán ustedes, están todas las localidades, pero están todas mezcladas. Por ejemplo, vinieron de cada localidad 3, pero esas 3 no se sientan juntas. Todas están dispersas justamente para conocer la problemática y las realidades de cada una, que no van a ser tan diferentes, pero nos van a ayudar a fortalecernos, a conocernos y generar políticas públicas entre todas. Por último, más allá de este importante encuentro, bueno, el Consejo sigue trabajando de manera permanente todo el año, teniendo en cuenta esta temática. Todo el año venimos trabajando y como saben ustedes que también tenemos base en Paso de los Libres, estamos en Esquina, en Virasoro y en Santo Tomé. Desde ahí bajamos a toda la provincia con la ayuda de las profesionales, contamos con un equipo de psicólogas, abogadas y asistentes sociales. Muy bien, continuamos, volvemos a tratar el tema de la educación, justamente ahora viendo un poquito para el futuro. Educación y futuro, ¿no hay que gastar en computadoras para desarrollar el pensamiento computacional? Con macroeconomías en problemas y en desventajas como la Argentina, pero también como la región en general, con sus picos y sus valles, los jóvenes buscan oportunidades en el exterior en sectores pujantes como el del software. Desinflada la burbuja del Bitcoin, hay una nueva utopía que es ofrecer servicios en ese sector hacia afuera y cobrarlos muy ventajosamente en monedas fuertes. Los padres se preguntan cómo lograr que sus hijos sigan esas carreras, que aprendan matemática y que aprendan coding, programación. ¿Desde qué edad? Hay cada vez más presión en países desarrollados porque los chicos ingresen en ese pensamiento desde muy chicos, desde la primera infancia. ¿Conviene eso? ¿Hay que pensar en el mercado laboral desde esa edad? ¿O el coding, la programación y el pensamiento computacional aportan otras cosas a un individuo, a una persona que se está formando? De eso vamos a hablar hoy en la repregunta con un especialista en el mundo del pensamiento computacional pensado y enfocado sobre los niños, una argentina que acaba de ser elegida miembro de la Academia Nacional de Educación de Estados Unidos,
Marina Umaski-Vers. Muchísimas gracias, Marina, por estar hoy aquí. Hola, gracias. Marina acaba de aterrizar desde Estados Unidos. Tiene una carrera interesantísima. Voy a dar algunos datos de esa carrera. Es doctora en nuevas tecnologías para el aprendizaje por el MIT Media Lab. Estudió en la Universidad de Buenos Aires su licenciatura en comunicación, tiene un máster en educación y en tecnología por la Universidad de Boston. Actualmente está al frente del grupo DevTech, un grupo de investigación en desarrollos de tecnologías orientadas al aprendizaje y al desarrollo computacional en niños. Es profesora Augustus Long de la Escuela de Educación Lynch del Boston College. Y también es bifronte, está en el mundo de la educación, pero también está en el mundo de la tecnología, allí realizando investigación y docencia en el Departamento de Computación del Boston College. Y otra nota de muchísimo interés es la desarrolladora del programa Scratch Junior y también del kit robótico Kibo, y una discípula de una de las estrellas y pionero de la inteligencia artificial, el creador del lenguaje de programación Logo, Seymour Papert. Seymour Papert, autora de libros interesantísimos como, por ejemplo, El patio de juego del coding, programación y pensamiento computacional en la clase de la primera infancia, en Early Child Classroom. Bueno, Marina, muchas preguntas para hacerte. Primero que nada, cada especialista empuja sus agendas, ¿no? Sabemos que es muy básico y muy central para la formación de niños en primera infancia, primaria y también los adolescentes, el pensamiento matemático o la alfabetización. ¿Qué es el pensamiento computacional y cómo se diferencia del pensamiento matemático? Sí, esa pregunta nos la hacemos nosotros también, los investigadores. La idea de que uno aprende a programar no es nueva, está desde los 70, cuando Seymour Papert desarrolló Logo. En ese momento se hablaba de aprender a aprender. Cuando uno aprende a aprender, aprende a pensar de manera metacognitiva, a reflexionar, a pensar de manera abstracta, a pensar de manera lógica, a pensar en secuencial, que el orden importa, algoritmos, recursión. Ahora, ¿qué pasó? Un silogismo, la lógica clásica, importa el orden de las premisas hasta llegar a un resultado, eso se traslada al pensamiento computacional. Exactamente. Aparecen las computadoras, los chicos empiezan a aprender computación en el aula y bueno, aparece un nuevo rótulo y se llama pensamiento computacional. Desde un punto de vista cognitivo, todavía no sabemos qué diferencia el pensamiento computacional del pensamiento matemático, de otros pensamientos. Lo que sí sabemos es que la programación ayuda a resolver problemas y que para resolver problemas tenés que encararlos de una manera muy lógica, organizada, y lo que decimos es aprender a pensar como un programador. Pero no para resolver simplemente problemas de programación, sino para resolver problemas de la vida en general. Por ejemplo, si soy un nene de 4 años, en la importancia del orden, ¿no? De causa y consecuencia, de que hago una cosa y hago otra. Eso sirve para resolver un problema matemático, para resolver cómo escribir, porque una oración tiene una formación sintáctica donde el orden importa, verbo, predicado. Pero también gramática. Para una gramática, una sintaxis, pero también para vestirme. Porque, por ejemplo, en Boston, donde hace frío, primero el orden en cómo me visto es importante. No me voy a poner las botas de nieve después de ponerme primero y después me pongo el pantalón. Y todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas. O sea, el pensamiento computacional se origina en el mundo de la computación, pero la idea es que se transfiere a otras maneras de entender el mundo. O al revés, era parte del mundo, lo codifica el mundo de la computación y vuelve al mundo mejor planteado. O totalmente. Más conceptualizado, explícitamente conceptualizado. Más conceptualizado y hay conferencias y los números de artículos académicos que citan pensamiento computacional subió muchísimo en los últimos años y lo que pasa es que las políticas educativas estaban viendo la necesidad de introducir la computación en la escuela. Y aprender a programar necesita que vos tengas dispositivos para programar. En cambio, pensamiento... Computadoras o robots o tabletas que son caras. En cambio, el pensamiento computacional podéis introducir algunas de esas ideas sin el gasto en equipos técnicos. Pero hay un problema ahí. Pero antes de
avanzar con el problema porque ahí hay una idea muy interesante. Uno se imagina que si se empuja la agenda del pensamiento computacional, por ejemplo en el jardín de infante o en los primeros años de la escuela primaria, vamos a ver a niños y niñas muy chiquitos sentados todo el día frente a una computadora. Lo que estás planteando es que el pensamiento computacional no necesariamente se desarrolla en una pantalla, sino en un patio de juego. ¿Cómo es ese patio de juego? ¿Qué lugar tiene la computadora? Claro. ¿Qué lugar tienen otro tipo de juegos? O sea, cuando nosotros pensamos pensamiento computacional, es pensar como un programador, no necesariamente sentarse a programar solamente. Muchas canciones, una de nuestras actividades en el patio de juegos, lo llamamos Coding Playground en inglés, el patio de juegos, es los chicos cantan el Hockey Pokey, que es como una canción muy, como una conga, tiene un orden. Primero pongo un brazo a la derecha, después pongo el otro brazo, después pongo un pie, después bailo, una secuencia con orden. Los chicos entienden que hay orden, que primero pasa algo, que después pasa algo otro. Un problema muy difícil lo rompen en pedacitos. Claro. Lo desintegran, desarman un problema grande, es como un rompecabezas. Claro, esto que me parecía muy difícil de resolver, bueno, lo voy a agarrar por partes. Claro. Y eso son todas maneras de pensar que vamos entrenando, que sí, se necesitan para programar, pero se necesitan para muchas otras cosas en la vida. El kit robótico que creaste tiene bloques. Es bloques, sí. ¿Cómo es que se enseña a programar? Es en este marco, ¿no? Se enseña a programar con bloques y no con un teclado. Claro, la idea nuestra es que queremos que los chicos aprendan a pensar de una manera computacional, pero no necesariamente que estén sentados enfrente de una pantalla todo el tiempo. Y desarrollamos dos sistemas. Uno es Scratch Junior, que es gratis. Y ahora tenemos 38 millones de usuarios en todo el mundo. Es increíble, en Argentina también hay mucho. Y es gratis. ¿En las escuelas o hay usuarios en sus casas que bajan el programa? Y los dos. Uno puede ir a scratchjunior.org y lo baja en su casa o lo baja en las escuelas. Tenemos currículum, tenemos un montón de trabajo. Acá estuvimos trabajando con la Fundación Barqui en Corrientes y Mendoza a nivel institucional, pero en todo tipo. Ahora eso es bárbaro, pero estás enfrente de una pantalla. Entonces el currículum, el plan de estudios viene con bailes, canciones, cuentos, todo tipo de movimientos que ayudan a reforzar el pensamiento computacional. Ahora lo que vos preguntás es la robótica. Seymour Papert, mi mentor, siempre armó el robot de Lego con el sistema Logo en la pantalla. Claro. La idea de que uno aprende con el cuerpo también. Entonces desarrollamos el robot que es con bloques de madera, que el robot tiene un escáner y vos escaneas los bloques y ahí no hay pantalla. El problema de un robot es que es caro. Claro. Eso era lo que señalabas, que hay un problema en todo esto, es el precio por un lado, los dispositivos que hay que invertir, en los que hay que invertir recursos y algún otro tipo de problema. ¿La formación docente? La formación docente es lo más importante. O sea, cuando un país, trabajamos con muchos países, un país o una escuela dice queremos traer esta tecnología o esta manera de pensar o esta manera de trabajar, nosotros le decimos ¿cuánto vas a invertir en la formación docente? Porque es muy importante. Ahora con la educación inicial, que es nuestro área, chicos de 4 a 8 años, como trabajamos a partir del juego, en general a los docentes les gusta. Claro. Y empezamos desde lo que ellos traen al aula. Es una manera de respetar el juego. Marina, hay muchos desafíos en los sistemas educativos actuales. El sistema educativo argentino tiene problemas. No logra que en primaria los chicos aprendan a leer y escribir y aprendan la matemática, los cimientos de la matemática. La alfabetización numérica y la alfabetización verbal, escrita, tiene enormes dificultades. ¿Tiene sentido empujar la agenda de la alfabetización computacional, del pensamiento computacional, en escuelas que no han podido cumplir con su rol histórico o en la educación inicial básica? Bueno, nuestra respuesta es sí, pero depende cómo. Nuestro enfoque lo llamamos programación como otro idioma, como otro lenguaje. Y aprender a programar implica aprender un sistema simbólico. Cuando vos tenés 4 años, entender que un símbolo representa otra cosa es muy importante. Eso es lo mismo que necesitas para programar, para escribir. Claro. Las letras representan un sonido y matemática. El número 1 representa una unidad. Entonces no tiene sentido emprender los sistemas simbólicos todos desconectados. Porque si vos dejas el sistema simbólico de la programación para cuando los chicos son grandes, en general ahí no entran, solo van a entrar los chicos que ya pensaban de manera matemática. Hay muchos estudios. Una segunda lengua ya cuando sos demasiado grande te cuesta muchísimo. Entonces la idea y nuestro
enfoque, y fue un poco por lo que somos conocidos en el mundo, es por enseñar sistemas simbólicos al mismo tiempo. Claro. Y entonces podés trabajar con uno y trabajar con otro. Por ejemplo, algo concreto, trabajamos con libros, porque yo creo que la alfabetización es lo más importante, y la alfabetización digital viene de la mano, pero no tiene que reemplazar. Entonces, un concreto, los chicos leen cuentos en la escuela, y los cuentos en general tienen secuencias, y tienen un orden gramático y una sintaxis, lo mismo que el lenguaje de programación. Y después, ya sea con Scratch Junior o Kibo o cualquier lenguaje, cambian el final. ¿Cuál es el principio, el medio y el final? Ese cuento que leyeron de una manera tradicional. Claro, entonces el cuento entonces ellos están aprendiendo a leer, están aprendiendo a entender lo que leyeron, y están aprendiendo a contar de nuevo, retelling en inglés, y están cambiando, y en ese cambiar, el final, están poniendo su pensamiento computacional y están aprendiendo a codificar también. Entonces Ahora, no reemplazamos. Claro. Ahora, hay un gran debate que en Estados Unidos se saldó y en muchos otros países se saldó, aunque hay polémicas subterráneas todo el tiempo, cómo enseñar por ejemplo, cómo alfabetizar a los chicos, ¿no? Cómo enseñar a leer y escribir. Está una aproximación, una intervención técnica, profesional, muy puntual de los docentes, enseñándoles a unir letras con los sonidos, los fonemas, los grafemas, y por otro lado una aproximación que sostiene que si se lo rodea a un niño de libros y de un ambiente de palabras, naturalmente va a desarrollar eso, muy cuestionada y no ha dado resultado. ¿Cómo se ubica a la hora de desarrollar el pensamiento computacional la docencia? ¿Cree más en una intervención más directa? Nosotros juntamos los dos. Traemos los dos, porque por un lado queremos que los chicos trabajen con el sentido, es decir, puedan inventar sus propios finales, te hablo una cosa concreta. Ahora, para inventar tu propio final tenés que saber la gramática y la sintaxis de tu lenguaje de programación, no porque la maestra te va a dar una mala nota, sino porque si no el programa no funciona. Entonces tenés un feedback directo. Sí, las reglas del juego y el lugar de las piezas en ese juego hay que conocerlo y después sobre eso crear. Claro, entonces por eso digo que integramos, o sea, el objetivo final es crear algo, pero si vos no sabes las reglas del juego no vas a poder crear. Es muy natural, en cambio cuando uno aprende a leer o escribir, el feedback loop te lo está dando el docente o el maestro, vos mismo que estás leyendo, pero muchas veces los nenes, como no saben leer, inventan lo que leen. Claro. Pero en la Tampoco programación... alcanza eso, es necesario que sepan la técnica de la lectura y después eventualmente desarrollarán su propia capacidad de crear a partir de eso. Claro, hicimos un estudio muy interesante que lo tenemos publicado donde los chicos que aprendían, tenían alfabetización tradicional y coding as another language en paralelo. Y lo que vimos es que los chicos, como en programación, tienen que revisar sus programas porque la primera vez no funciona. Claro. Tenés que depurar, ensayo y error. Y ellos ya aprenden esa técnica, pero no la aplicaban en la escritura. En la escritura escriben una vez y no editan. O sea, gente que es periodista o escribe, sabes que editar es fundamental. Bueno, y lo que vimos es que los chicos usaban la programación para después aprender a editar sus proyectos. Muy interesante, algo metacognitivo les permite, totalmente. ¿no? Revisar su propia producción. Totalmente. Y el entender por qué se necesita. Claro, claro. Ahora, otro de los argumentos a la hora de llevar el pensamiento computacional y el coding o la programación al jardín de infantes y a los primeros años de la escuela primaria es que es un factor también de desarrollo de habilidades sociales, ciudadanas, emocionales. Ahora bien, en la pandemia y desde la aparición de la hegemonía de las redes sociales en la vida diaria, o una presencia muy contundente, en la pandemia se vio los índices altos de depresión entre niños y adolescentes y hay una correlación entre la curva de desarrollo del uso de redes sociales y de pantallas en el mundo adolescente y los sentimientos de soledad, de aislamiento, de tristeza, de depresión. Entonces, ¿cuán real es que el pensamiento computacional puede derivar en una mayor calidad de la socialización de los chicos? Con estos datos y esta evidencia que empieza a preocupar. La verdad es que el pensamiento computacional o no computacional está inscripto dentro de un marco más grande. Y entonces es en qué contexto se está aprendiendo a pensar de manera computacional. Estás en un contexto donde, por ejemplo, estás haciendo competencias y desafíos y estás compitiendo con tu par. Por ejemplo, casi todas las competencias de robótica. Cuando yo iba a MIT competíamos en robots.
Era quién era mejor, quién llegaba primero el robot. O tenés otro marco, que por ejemplo lo que nos hacemos nosotros que trabajamos con performances, como actuaciones. Por ejemplo, que los chicos no programen un robot no para que gane, sino para que muestre un baile. Entonces, en vez de hacer una competencia de qué robot llega primero, bueno, diferentes bailes de distintos países, y es una performance, un show, donde vos vas a mostrar una parte más creativa. Por eso el contexto es muy importante. No son niños aislados programando con orejeras mirando la pantalla, sino todo, si se traduce en este tipo de proyectos más interesantes, el resultado es positivo, en términos sociales y emocionales. Y por eso es tan importante la formación del docente. Porque un docente entiende que está formando, no solamente educando, está formando al individuo, y para formar uno piensa el entorno, no simplemente la relación con la computadora. Lo que yo siempre digo es que nosotros cuando pensamos en enseñar programación o pensamiento computacional estamos pensando en la relación del niño con la computadora, pero en realidad yo le pongo una tercera. Le digo, la computadora o el robot es una manera de que el niño se relacione con el niño. Esto es un vehículo. Un vehículo, y eso es muy importante, porque estás hablando de 3 puntas o estás hablando de 2 puntas. Y Marina, todos estos objetivos que están en la crianza, como preocupación de los padres porque sus hijos desplieguen sus potenciales, por lo menos en los sectores sociales que tienen resueltas las necesidades básicas insatisfechas y un poquito más. Y también están en los sistemas educativos. Durante muchas décadas, en el caso de los sistemas educativos, esto se trasladó como de una manera muy básica. Le enseño computación en el horario de computación. No tiene nada que ver con lo que vos estás planteando, es una visión mucho más integral e interesante. Ahora, el mundo actual, donde la robótica avanza, donde, bueno, el chat GPT, que tanta polémica ha generado, se están instalando en la vida cotidiana, tiene que ser un objetivo del sistema educativo que los alumnos, ya entrando los años superiores de la escuela primaria y la escuela secundaria, aprendan programación para alfabetizarse para el futuro mundo del trabajo. Ese sí es un objetivo en ese momento de la educación, en términos de programación como un lenguaje, así como se aprende inglés para tener más posibilidades laborales, se aprende programación para descubrir también otro mundo de posibilidades laborales. ¿Tiene sentido ese objetivo? Sí, cuando los chicos son más grandes tiene sentido. El problema es que si empezás cuando tienen esa edad, es muy tarde. Claro. Todas las investigaciones muestran que es muy tarde. Hay que empezar antes, pero si empezás antes, ese no es el objetivo. El objetivo es que los chicos aprendan a pensar, punto, a pensar de otra manera, a resolver problemas, a pensar de otra manera. Y es importante el ciclo. Cuando el mundo de hoy en día es un mundo donde están las tecnologías, nos guste o no nos guste, no las vamos a pelear. ChatGPT llegó y se queda. Entonces, ¿cómo como docentes lo incorporamos al aula? No lo luchemos, porque no vamos a ganar esa. ¿Cuál es el riesgo que ves en el chat, en el GPT, y cuáles son las posibilidades que ofrece para el mundo educativo? Yo el riesgo que veo es que cuando vienen tecnologías de cualquier tipo es una invitación, una provocación para repensar nuestras prácticas. Sí. En este caso, las prácticas educativas. Y el chat GPT viene a ponernos en la cara, bueno, muchachos y muchachas, lo que están haciendo no funciona. Como docentes... ¿En qué sentido no funciona? No funciona porque... Yo entré en chat con LPI, claro. Le hice preguntas sobre la realidad local, internacional, y produjo respuestas que aportaban una mirada particular con una calidad de presentación muy parecida a un estudiante medio, realmente, ¿no? No era para nada un desastre y no era tampoco la respuesta de un genio. Entonces, en ese sentido, ¿qué desafío representa para una clase? Que los estudiantes se copien y carguen al chat y vengan con una respuesta procesada. Claro, una respuesta donde, digamos, si vos como docente querés, lo único que evaluás es contenido, claro. Ese contenido o memorización o buscar información, eso lo hace el chat mucho más rápido que lo haría cualquier alumno. Antes y va a estar bien. Pegar y copiar y pegar de Wikipedia o de cualquier sitio. Ahora te lo hacen. Ahora te lo hacen. Sí. Entonces es una provocación para el docente para pensar qué significa aprender de verdad. Claro. Si esta información la puedo tener rápido, ¿qué es lo que quiero? Y ahí viene el pensamiento computacional. Quiero que aprendan a pensar de otra manera. Porque el chat en realidad no es inteligencia artificial, es sofisticada.
es como un Word. Machine Learning, ¿no? Claro, pero en Machine Learning hay como diferentes tipos de Sí, Machine Learning. Este es lo más básico, es difícil, digamos, pero es básico en el sentido que es como, ¿viste el corrector en Word? Que te va agregando palabras. Bueno, es un nivel más sofisticado, que sabe que algoritmos, hablábamos con los es pensamiento computacional, orden. Claro. Después de estas palabras, estadísticamente las posibilidades de que vengan estas, y como tiene una base de datos enormes, entonces puede llegar. Pero cuando hay problemas nuevos, por ejemplo, no tiene una base de datos todavía sobre los problemas nuevos. Y ahí es donde tenemos que aprender a pensar. Entonces, me parece que es y también tiene que ver mucho más con la práctica. Cuando los docentes lo único que evalúan es el conocimiento teórico y no cómo se lleva esa teoría a la práctica. Como la repetición, ¿no? De un conocimiento que se enseñó, bueno, repetime con tus propias palabras este conocimiento. La idea es que un docente genere preguntas nuevas para que el estudiante tenga que generar respuestas no pensadas, no masticadas previamente. Claro, o por ejemplo situaciones. Te doy este dilema, esta situación, ¿qué harías vos? O basado en estas prácticas, ¿cómo lo resolverías? O cosas desde la experiencia. Eso ChatGPT no tiene experiencia. Tiene experiencias de muchas otras personas, pero no la experiencia única de cada alumno. Ahora, hay un enorme desafío, ¿no? En el mundo de, estamos hablando de personas en formación, ¿no? Las personas se forman durante toda la vida, pero claramente cuando son niños y adolescentes muy puntualmente, ¿no? Son etapas críticas por la contundencia de los cambios y los procesos que se ejecuten ahí. Está claro que el pensamiento computacional, así como aprender a leer y escribir, aprender a pensar, entender la matemática, nos convierten en personas, ¿no? Una persona que no sabe leer y escribir, que no tiene lenguaje o que no puede razonar, está impedida de relacionarse con el mundo de una manera integral y completa. Ahora, cuando ya somos adultos, la competencia con la inteligencia artificial y todo el mundo ya más robotizado es mucho más compleja. Es decir, alguien que está estudiando esos problemas, ¿cómo ve las posibilidades que tienen los humanos en relación a la inserción laboral con estos software que, está bien, resuelven problemas que ya están masticados previamente, pero que son complejos para el estándar de las personas? ¿Qué reflexiones, qué debates se están dando en ese sentido? Mira, los debates, no es mi área de investigación, pero los debates que se están dando tienen que ver mucho con las cuestiones de discriminación, porque estos sistemas en realidad son inteligentes porque tienen bases de datos enormes. Las bases de datos son generadas por gente que entra a los datos, y si la única gente que entra a los datos, por ejemplo en Estados Unidos, es gente blanca y hombres, se van a generar ciertos tipos de bases de datos. Y esa es la inteligencia que va a tener. Entonces ahora hay mucho debate sobre, por eso es tan importante empezar computación cuando los chicos son chiquitos. ¿Por qué? Porque ahí se abre la puerta para todos. O sea, hay muchos estudios en Estados Unidos, no sé en Argentina, pero en Estados Unidos contundentes que a partir de los 8 años los estereotipos basados en quién va a seguir en carreras técnicas o matemáticas ya se formaron. A los 8 años. Y en general son las mujeres, las chicas no lo van a hacer, y la gente que no es blanca tampoco lo va a hacer. Ahora, eso entiendo, la idea de que el algoritmo está introduciendo dentro de su propia producción los sesgos de quien alimentó a ese Exactamente. algoritmo, ¿no? Está claro. Pero también esa es una discusión muy americana, ¿no? La idea del woke culture y cómo la cultura woke y cómo las distintas minorías tienen derecho a intervenir en la vida diaria de estos distintos niveles. Pero pienso, más allá de los sesgos culturales del debate en Estados Unidos, pienso, por ejemplo, en sistemas educativos como el argentino, tan deficiente para la alfabetización, para la alfabetización numérica. Ahora el objetivo es la alfabetización o el pensamiento computacional. Un objetivo muy difícil de lograr para ser competitivo frente al mundo laboral robotizado, es decir, el aporte que puede una persona común formar un sistema educativo deficiente, compitiendo a la hora de escribir un texto con el chat GPT, está complicado. Sí y no, mira, terminamos un estudio con la Fundación Barqui en Corrientes y Mendoza. Y tenemos resultados, hicimos una intervención educativa donde era coding, programación como otro idioma, 3 meses, donde los chicos aprendieron a programar y chicos de jardín, primero y segundo grado.
Y te estoy hablando de un proyecto piloto, pero de 560 chicos, o sea, bastante grande. Y un trabajo con un grupo control para ver después la comparación con aquellos que pasaron la prueba y los resultados. Todo. Ese mismo lo replicamos, pero mucho más grande. Bueno, en realidad empezó porque en Estados Unidos lo hicimos mucho más grande, con todas las escuelas públicas de Boston y todas las escuelas de Rhode Island. Y te estoy hablando de 2.000 chicos. Sí, las mismas edades. Las mismas edades, el mismo currículum, pero acá traducido, los mismos measures, las mismas materias. Todo lo mismo. Sí. Y la verdad que los resultados de Argentina fueron mucho mejores que los de Estados Unidos. O sea, los dos grupos funcionó. Tanto en Estados Unidos fue estadísticamente significativo como en Argentina. ¿Qué quiere decir que funcionó? Quiere decir que entre el pre y el post vimos... Antes de atravesar este programa. Y después vimos estadísticamente un cambio significativo en aprender a codificar, que es obvio, pero también aprender a pensar de manera computacional. Más, o sea que, ¿y eso se derramó a otros aprendizajes, por ejemplo, la alfabetización, bueno, la matemática? En Estados Unidos, acá no hicimos todavía ese análisis, en Estados Unidos sí, y se derramó. Ajá. Ahora, lo que fue interesante es que acá el cambio, tal vez porque empezaron más bajo que en Estados Unidos, o sea, había menos, es un sistema educativo que tal vez no estaba tan fuerte, el cambio fue muchísimo mayor. O sea, el aprendizaje el margen de aprendizaje fue mucho más grande en los chicos argentinos que en los chicos de Estados Unidos. Y donde llegaron hasta, realmente los pasaron a los chicos de Estados Unidos. Los chicos de Estados Unidos empezaron un poquito más altos que los chicos de Estados Unidos. Pero los chicos argentinos, ambos llegaron, pero los argentinos llegaron un poco más. Y yo trataba de analizar, ahora vamos a entrevistar a los maestros para ver por qué. Pero yo pensaba un poco la cultura del alambre, de resolver problemas, que no es algo que querramos, pero tiene mucho que ver con pensamiento computacional, la cultura del alambre. Un problema complejo, ¿cómo me arreglo con lo que tengo? ¿Cómo me arreglo con lo que tengo? ¿Cómo lo desmenuzo? Y sería interesante explorar qué pasó ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Última cuestión, Marina. Uno de los problemas de Argentina es el aprendizaje de la matemática, un pensamiento abstracto, también con símbolos. Se habla mucho de la ansiedad matemática, la idea de que como está instalado que es difícil la matemática, los chicos tienden a ponerse muy nerviosos y no aprender o no animarse a adentrarse en serio en la matemática. ¿Algo parecido pasa con la programación o no? No. Si empezás temprano, no. Si empezás tarde, sí. Porque si empezás, y tarde quiero decir cuarto grado, Si empezás a esa edad es muy difícil porque los lenguajes de programación que enseñan son difíciles y tienen que aprender una sintaxis que es difícil. Es nueva, es distinta a la del lenguaje escrito o distinta a la matemática. Claro. En cambio si empezás de chico, como es simbólico porque no sabes leer y escribir, entonces el lenguaje es mucho más simple, pero el pensamiento abstracto está ahí, pero a través de un objeto muy concreto. ¿Se puede ser malo o en matemática, así que te cueste mucho la matemática, pero ser muy dúctil en el pensamiento? Completamente, porque la matemática es una abstracción que se queda en la abstracción. Lo que tiene la programación es que tenés la abstracción bajada a algo concreto. Al final tenés un gatito que baila. Claro, opera sobre la realidad, la abstracción del pensamiento computacional. Ahí está. Es para darle órdenes a la realidad. Y la realidad te lo devuelve. En matemática no te devuelve, es completamente abstracto si esa ecuación funciona o no. Interesantísimo. Bueno, hemos abierto una puerta, pensamiento computacional, nuevo objetivo que tenemos que pensar para educar y aprender y generar aprendizajes para este mundo que se viene y que ya está presente. Gracias, Marina. Gracias a vos. Se puede tomar la repregunta. Muchas gracias. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera.
a las que no pienso dejar en la puerta de su estadio. Nunca más al Estado Nacional del país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.